Presentar su artículo sobre avances y retos en la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero antes quisiera destacar, y ella me ha insistido mucho en que sea muy breve en su presentación personal y profesional, pero bueno, es muy conocida, ya ha sido presentada por el senador Gamboa previamente, y funge como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, secretaria de la Comisión por la Igualdad de Género, secretaria de la Comisión de Justicia y ha sido diputada federal en 2 ocasiones. Bienvenida, señora senadora. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer al señor director, a quien tengo que felicitar, de la revista Pluralidad y Consenso. Me place mucho presentarla en su número 25 y como ya lo han expresado quienes me han antecedido a la palabra, pues es muy importante que esta revista esté nuevamente en circulación. Y el haber participado en uno de sus artículos, en este número, que como ya se puede ver quienes la tienen en la mano, es una revista que tiene una gran cantidad de artículos desde una perspectiva muy plural, de una gran integralidad de temas importantes, no de embalde, y eso es muy importante de señalar, la participación en uno de estos artículos del señor don Agustín Carstens, que además ubica con precisión no solamente hablarnos del significado de las cualidades de la inflación baja y mediana, sino también rememorar la importancia de que el Congreso Constituyente haya decidido que el Banco de México fuese un organismo autónomo. Entonces es un artículo que por supuesto llena de luces este número, junto con las participaciones de cada uno de quienes escribieron. En ese aspecto me parece muy importante que se hable de lo que se ha hecho, se haga un balance de lo que ha acontecido, del trabajo que ha realizado el Senado de la República y también de los pendientes. En ese sentido está inscrito el artículo que yo escribo. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, cuando llegamos hace 3 años, teníamos una gran cantidad de pendientes derivados de la reforma estructural del 11 de junio, de su publicación en el Diario Oficial el 11 de junio del 2011. Y aún estamos en ese proceso para concretar los mandatos de esa gran reforma de 11 artículos en nuestra Constitución, que no ha sido fácil. Después de todos estos años, tenemos pendientes que se inscriben, y hay que entenderlo así, pues en un compromiso de cambios estructurales que por serlo nos ha costado mucho trabajo. Aquí enumeramos en el artículo que yo escribo cuáles son esos pendientes. Voy a ser muy breve, me parece que hay que destacar algunos de ellos porque forman parte de la agenda legislativa del primer periodo, del primer año legislativo de la próxima legislatura, que se instala a partir del 1 de septiembre. Estamos obligados y obligadas en el Congreso de la Unión a atender los mandatos de la Constitución en materia de desaparición forzada y desaparición de personas. Igualmente en el tema de tortura, porque la reforma constitucional que emprendimos en esta legislatura que ya termina, nos mandata con 180 días para que tengamos estas leyes nacionales, de tal manera que es una obligación para el próximo periodo legislar en ambas. No me extiendo en el significado de cada una de ellas, pero son pendientes para el país, son pendientes obligados para atender los reclamos de la sociedad, son pendientes que no hay vuelta de hoja, estamos obligados a ser eficientes en su diseño y en su determinación en lo que tiene que ser el texto legislativo en cada una de estas 2 materias para responder a los reclamos de la sociedad. La desaparición forzada y la desaparición entre particulares se ha constituido en un fenómeno lamentable que venimos arrastrando desde hace muchos años en el país y no hay vuelta atrás. Tomamos
quienes integramos esta legislatura y la legislatura que ya termina, modificar la Constitución de tal manera que el inicio del poder revisor de la Constitución comenzó en el Senado de la República y finalmente se inscribe hace apenas algunas semanas en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 73, fracción 21, inciso A, para otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de desaparición forzada y en materia de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y atender, por supuesto, la vinculación con los tratados internacionales que México ha aprobado. Otro tema importante, que no voy a hablar de él, ese es el tema de la señora senadora Ríos, que aborda de manera muy pertinente en su artículo en este número, tiene que ver también con un mandato constitucional y tenemos hasta diciembre para legislar en la materia. Es un mandato también al Congreso de la Unión para legislar en la constitución de una ley que constituye el Sistema Nacional de Justicia para adolescentes infractores. Ya mencioné 3 leyes que no hay manera, no hay vuelta de hoja, tenemos que legislar en el próximo periodo. Sin embargo, hay un proceso importante para concluir la discusión de una nueva ley también trascendental que tiene que ver con la ejecución penal, es decir, la reglamentación, la normatividad que tiene que regir el funcionamiento de todos los centros de reclusión, ya sean del ámbito local o del ámbito federal, y que tenemos un avance muy importante en la discusión de dictamen en las comisiones. Otro tema importante es la conclusión del proceso para garantizar la paridad. Los señores coordinadores se han de acordar, y mi colega Itzel Saraí, como las senadoras, nos unimos todas de todos los partidos para garantizar que se reformara el artículo 41 de la Constitución y establecer la paridad como el principio rector de la igualdad sustantiva en nuestra Constitución, y entonces mandatar que todos los procesos electorales para el cambio en los congresos locales y en el Congreso de la Unión y en la Asamblea del Distrito Federal estuviesen integrados las candidaturas 50% mujeres y 50% hombres. Sin embargo, quedó pendiente un compromiso para seguir abundando a que ese proceso también alcanzara al tercer orden de gobierno. Es cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha enmendado la falta de rigor en el cumplimiento de este compromiso inscrito en que no debe haber ningún tipo de discriminación, como lo determina el primero constitucional, en la integración de las candidaturas de las mujeres y de los hombres, simple y sencillamente porque no puede haber ninguna diferencia que prevalezca en el no reconocimiento como sujetas de derechos de las mujeres. De tal manera que ese es uno de los pendientes, además atender rigurosamente también una reforma de la legislatura pasada en el artículo 2 de la Constitución, que reafirma ya lo inscrito en el 41 constitucional respecto de evitar la discriminación, mandatar de manera expresa la igualdad sustantiva y la paridad en el caso de las mujeres indígenas. Es decir, la integralidad de estas reformas constitucionales pues obviamente nos obligan al perfeccionamiento de las leyes secundarias, y ese es uno de los pendientes que tenemos en la siguiente legislatura. Hay otros pendientes importantes. Yo he insistido, y lo digo en el artículo, que es necesario abundar, aunque no tenemos un mandato en la reforma del 11 de junio de 2011 respecto de hacer una ley reglamentaria del primero constitucional. Creo que sí debemos coadyuvar para que las autoridades entiendan el significado de este cambio estructural en la Constitución, que nos mandata, nos obliga a tener en todas las actividades, todas las acciones que realicen las autoridades, ciertamente el principio pro persona, a partir de un enfoque desde este bloque de constitucionalidad y el reconocimiento del bloque de convencionalidad que nos obliga a atender el derecho internacional de los derechos humanos del que México forma parte. En fin,
hay una gran cantidad de tareas, de tal manera que yo tengo que mencionar que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos tenemos esos dos pendientes todavía esperando ser dictaminados, el que tiene que ver con una ley reglamentaria del primero constitucional para que oriente qué es lo que tienen que hacer las autoridades donde estén, y un poco también retomando lo que ya ha diseñado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta 10ª época, pero también, y con esto termino para no abundar más, ustedes tienen el artículo, lo van a observar, ahí relatamos todos los pendientes que tenemos, pero no puedo dejar de mencionar también que tenemos una ley que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos iguales de las personas con diversa orientación sexual o identidad de género. Nos parece que esos pendientes derivan justamente del cambio estructural en nuestra Constitución en el capítulo primero del título primero, y por supuesto tenemos que reconocer que el principio de no discriminación inscrito en el primero constitucional nos obliga a cambios profundos en nuestro país, que impacten a la sociedad, que haya una relación distinta entre hombres y mujeres a partir de respetar a cada quien en su determinación de qué hacer con su vida, y por supuesto no puede haber ninguna discriminación por ninguna condición y bajo ninguna índole. En fin, yo felicito al señor director, por supuesto a quienes integran al consejo de esta importante revista del Instituto Belisario Domínguez, y bueno, con estas personalidades que forman parte de su consejo, pues necesariamente tiene que camino el relanzamiento de esta revista. Yo esperaría, señor director, que me invite al siguiente número en unos meses más, para que en ese número pueda hacer la segunda parte de este artículo y entonces informar, ya tenemos promulgadas esta otra iniciativas de decreto de nuevas leyes o de reformas a ordenamientos secundarios, que son nuestra obligación y no hay vuelta de hoja. Estamos necesariamente obligados a rendir buenas cuentas desde el Senado de la República. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.